Buenos días a todos nuestros amigos míos que nos siguen a través de los 96.5 MHz de la frecuencia modulada estéreo de RTP 96.5 FM, por supuesto, en la provincia de Santa Elena y Guayas, 98.7 en la provincia de El Oro. Muy buenos días a la gente del Real Audio, www.rtp.es, en todo el mundo, en varios planetas también. La gente que oye la Consulesa en Marte, en Júpiter, todos los condenados, también oyen esto, supongo yo. Y muy buenos días a quienes nos escuchan y nos ven a través del canal de YouTube de RTP, el Facebook Live de RTP, el Facebook Live de su servidor Rodolfo Vaquerizo Blum, en Instagram y en todas las redes sociales, X, Y, Z, M, N, O, P, Q, ya no sé, pues tantas, Tinder es para otra cosa, profesor. No creo que no. Para bueno, política no creo. Bueno, hoy es, dice la prensa, el lunes 20 de octubre. Y la prensa, el lunes 20 de octubre. Yo creo que ni el líder Tralala le va a achacar ese nivel de corrupción a que mientan, ¿no? Es lunes 20 de octubre. Buongiorno, señora. Buongiorno. Como todos los lunes, aquí la señora. Se fue la niña, la bambina, era madre de ella, pero hay un problema ahí de cuarto nivel. Porque yo ya que no es tercer nivel, es el cuarto nivel. Eso no es alemán, por si acaso, eso es hacer ruidos. Bueno, a ver, si te quieren vacunar en el IES, si tienes una queja o denuncia por corrupción, el IES quiere escucharte para solucionarte el problema. A lo mejor puede, a lo mejor no puede, pero tienes un chance. ¿Ya? Si vas a la esquina a hablar con tus amigos y te quejas con ellos, tus amigos te van a decir, no te arreglan nada. Acá tienes una posibilidad. Escribe al 096-253-2338, 096-253-2338, o ingresa a denuncias.ies.gov.es, 24/7, seguro y confidencial. Tenemos ya nuestro invitado conectado. Lo veo, está conectado porque él es él. Está con nosotros el abogado Harry Domínguez, que está en este momento en el casi en el tip del relajo. Pero bueno, mi querido Harry, buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana. Y primera pregunta, ¿cuántos días de shutdown llevamos? ¿Cómo estás? ¿Cuántos días de shutdown llevamos? El gobierno americano ya lleva en este momento 23, 24 días ya de cierre del gobierno. 24. Si no recuerdo mal, el récord fue 35 una vez, 35 días. Así es, correcto. Ya, explícale bien a la gente, porque acá en Ecuador, si el gobierno cierra, bueno, primero que aquí la idea de que el gobierno cierre no le cabe en la cabeza a nadie, porque aquí el gobierno no puede cerrar, allá puede. ¿Qué implica que el gobierno cierre? No es que cierran todas las oficinas y no pasa nada. ¿Qué implica? Ya, a ver, primero, Rodolfo, para que inclusive los radioescuchas entiendan por qué cierra el gobierno. El gobierno en este momento está cerrado porque ya ha topado, ya ha pasado el techo del máximo nivel de endeudamiento que permite el Congreso. O sea, de acuerdo con la Constitución americana, la única función política que puede disponer el endeudamiento del gobierno, de la administración, es el Congreso. Harry, perdóname una cosita. Por favor, me dice que por favor te alejes un poquito de la cámara. Ok. Y que no te muevas mucho. Y tú sabes que así que mejor no nos metamos porque puede ser una reencarnación de alguien de la SS y nos da bala a los dos. Un poco difícil no moverme porque estoy ahorita en el celular, utilizando el celular, dale, estoy en la mitad del trabajo. Dentro de lo que quepa. A ver, dale. A ver, se llegó al techo del endeudamiento. Ya. Llegó al techo del endeudamiento y entonces le corresponde al Congreso de los Estados Unidos aprobar el aumento de ese techo de endeudamiento. Cuando dices Congreso estás hablando de las dos cámaras. De las dos cámaras, ya. Correcto. Solamente las dos cámaras pueden aumentar el techo de endeudamiento. Y ese techo de endeudamiento, y el Congreso tiene que aprobarlo por el lado de la Cámara Baja, es decir, la Cámara de Representantes, por simple mayoría. Pero en el Senado se requiere mínimo 60 votos de 100 que son en total. ¿Ok? ¿Por qué se requieren 60 votos? Pues sabemos que
Se congeló. Se congeló, chicos. Gerhard se congeló. Ahí está. No, ahí no está. Bueno, ahí RTP Noticias dice que Noruega romperá un récord mundial con el túnel subacuático más largo y profundo del mundo. Se inaugurará en el 2033. Ustedes alcanzarán con toda seguridad para verlo, yo vamos a ver. Pero en todo caso, Noruega tiene tanta plata en su fondo de inversión de ahorros por lo del petróleo que puede hacer 14 túneles como es y le sigue sobrando miles de millones de dólares. Ellos no tenían problemas con los fonditos. Y la policía descarta amenaza por mochila abandonada afuera del mercado central de Guayaquil, lo que en mis tiempos se llamaba la plaza. Nadie decía, voy al mercado central de Guayaquil. Todo el mundo decía, voy a la plaza. Y todo el mundo sabía que estaba hablando del lugar ubicado entre las calles Santa Elena, porque en ese tiempo nadie le decía Lorenzo de Garaycoa, aunque es su nombre, Santa Elena, 10 de agosto, 6 de marzo y Ballén. Realmente Ballén, ya, ok. Ahí, a una mochila, no había explosivos. Y el municipio de Esmeraldas ha reabierto sus puertas recién ahorita después del movimiento del 2016, del terremoto del 2016. A mí sí me preocupa que la mayoría de bombas están en la ciudad de Guayaquil. Sí quisiera como que yo sí creo que esa desconexión entre el gobierno y el municipio se evidencia mucho más en una ciudad como Guayaquil, aunque digamos hay otros alcaldes como el alcalde de Quito que no tienen la mejor relación, el alcalde de Cuenca no tienen la mejor relación con el presidente. Se puede decir que hay una sincronía en los planes de trabajo hacia seguridad, que no se lo ve mucho en la ciudad de Guayaquil. Creo que eso también evidencia los problemas que hay. Yo creo que me da mucha pena que después de lo que haya pasado hayan salido delegados como la vicealcaldesa a hacer conmoción de la bomba, a hablar de cosas que en realidad no aportan absolutamente nada y nos vamos mucho del punto final que es la inseguridad que hay en la ciudad. Pero sáqueme una duda, ¿usted por qué le da pena cuando alguien expresa... Es que es mujer, déjeme ser fino. Cuando alguien expresa cosas que no tienen ni pies ni cabeza, cuando alguien expresa cosas que son incoherentes con lo que un servidor público de Guayaquil tiene que... A ningún servidor público de Guayaquil le puede interesar fomentar de ningún tipo ni de ningún tamaño el caos y el problema. Entonces, a mí no me da pena. Yo lo que digo es, puta, es verdad. Lamentablemente en la democracia vota todo el mundo y se elige a todo el mundo. Es decir, la democracia, y como dijo Churchill, que no es de mis simpatías, pero ahí tenía razón, la democracia es el peor gobierno del mundo exceptuando todos los demás. Pero también yo digo, uno tiene que ver a quién elige. Si una persona llega a subir un cargo, porque antes estaba en otra posición y la ponen... No, era concejal. No, ella no era concejal. Claro, ella era concejal, por eso es que subió a la alcaldía, cuando en una maniobra el alcalde actual sacó a la anterior vicealcaldesa, que no era de su movimiento Reto, sino de RC5, y puso a la actual, que es de su movimiento y por tanto de su confianza. Obviamente la puso con los votos mayoritarios del Consejo. Y aquí está Harry, de nuevo. Hello. Te habías quedado congelado. Sí, parece que hubo una conexión. Entonces, a ver. Estaba diciendo entonces que se necesitan los 60 votos para poder tomar una resolución o llegar a un compromiso con el otro partido. Bien, en este caso no han podido llegar todavía hasta el momento a un acuerdo sobre en cuánto debe aumentarse la posibilidad del gobierno de endeudarse. Y eso es lo que tiene paralizado en este momento al gobierno federal. Ahora, ojo, quiero insistir aquí, el que está paralizado en este momento es el gobierno federal. No están paralizados los gobiernos estaduales, es decir, las diferentes administraciones de cada uno de los estados de la Unión, de los 50 estados. Es el gobierno federal el que está paralizado. Ahora, ¿qué es lo que está paralizado? Lo que está paralizado en este momento son actividades que no son esenciales para el país. Ya, no es que el shutdown significa que se paralizó todo, ya. No. Entonces, por ejemplo, por supuesto, el ejército, las Fuerzas Armadas continúan. Por supuesto,
continúa la administración del gobierno de la Casa Blanca, etcétera. Pero ¿qué es lo que está paralizado? Todo lo que son funciones federales que no son considerados de extrema urgencia y necesidad. Por ejemplo, los museos federales. Si tú vas a Washington, D.C., has oído hablar de los museos del Smithsonian. Claro. Todo eso está cerrado en este momento. Por ejemplo, la administración de parques federales está en este momento cerrado. Entonces, si tú querías ir, por ejemplo, a Yellowstone, No puedes. No puedes ir a Yellowstone porque están cerrados los parques federales. El tema, por ejemplo, de los controladores del tráfico aéreo, si bien es urgente, están trabajando, pero a nivel básico elemental, lo cual significa que pueden crearse algún problema de tráfico aéreo, pueden haber atrasos o vuelos cancelados, porque no hay suficiente personal para contratar a los controladores de tráfico. Y entonces por ejemplo, esto es el caso de un pariente mío. Yo tengo un pariente que trabaja para el gobierno federal en el tema de trabajo, en el tema de laboral. Es una institución que controla que los empleadores se acojan a las leyes federales en cuanto al trabajo. Resulta que él en este momento está paralizado, no puede trabajar, no está ganando sueldo, y eso le significa un problema. Claro. Yo claro. creo, Sí, dale, Sofía. hay un ámbito que no tiene que ver con el shutdown, pero creo que es muy importante para los oyentes que entiendan de qué está pasando a nivel federal. ¿Qué problemas hay en este momento entre la administración de Trump y los posibles arrestos que está haciendo ICE en estados como Chicago? ¿Eso está complicando también a que pueda pasarse o pueda habilitarse el shutdown, o no tiene que ver mucho con lo que vemos o la disputa que hay entre demócratas y republicanos? Tiene que ver con la disputa. Tiene que ver con la disputa. Porque, ¿qué es lo que sucede? O sea, ¿por qué el Partido Demócrata y el Partido Republicano no se han puesto de acuerdo todavía? El Partido Demócrata, la posición del Partido Demócrata es, ok, nosotros votamos a favor de que se aumente la capacidad de endeudamiento del gobierno siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones. ¿Y cuáles son las condiciones que exige en este momento el Partido Demócrata? Uno, exige, por ejemplo, que no se envíe la Guardia Nacional a determinadas ciudades que el presidente Trump ha decidido enviar la Guardia Nacional porque considera él de que el crimen está muy elevado. Y entre esas ciudades está, por ejemplo, Chicago y Los Ángeles. Harry, ¿Ya? perdóname, pero a ver, este es un tema de presupuesto, ¿no es cierto? Correcto. Es un tema de presupuesto porque el endeudamiento es un tema de presupuesto. ¿Qué tiene Así que es. ver la Guardia Nacional en Chicago, Portland, que en Portland es una salvajada lo que ha pasado, o en LA, con el presupuesto? Nada. Es que no Nada. tiene nada que ver, pero el Partido Demócrata lo exige porque dice, entonces bajemos, reduzcamos los gastos que significa la movilización de la Guardia Nacional. Ah, ya, ok. Ese es el gancho, ¿no? Ese es el gancho. Ok, queremos aumentar la deuda, perfecto, pero reduzcamos los gastos que significa la movilización de la Guardia Nacional hacia las ciudades de Chicago, Los Ángeles, Portland en el estado de Oregon. Ok, esa es una condición. Otra condición es, por ejemplo, Trump redujo significativamente el presupuesto de Medicaid. El presupuesto de Medicaid. Medicaid es el seguro que se da para la gente pobre. Eso es diferente de Medicare. Medicare es el seguro médico para las personas que han pasado la edad, ¿no? que son de la tercera edad. Medicaid es para las personas pobres, de escasos recursos. Trump ha recortado los fondos. La justificación de Trump para recortar los fondos es porque muchos de ese Medicaid iba para indocumentados en Estados Unidos, personas extranjeras que han llegado, que están indocumentados y que el Medicaid les daba a ellos auxilio médico. El Partido Demócrata exige como condición
que se vuelva a aumentar el Medicaid para que se dé el seguro médico a todas las personas que lo necesitan. Entonces, aquí la disputa política es que el Partido Republicano dice no, porque de acuerdo con la ley, el Medicaid es para ciudadanos y residentes americanos que tienen papeles, no para indocumentados que no tienen los papeles. Entonces, esa es otra de las disputas que tiene con el Partido Demócrata. Yo te diría que el problema porque lo que los demócratas piden es un 1.3 o 1.7 trillions para el tema del Medicaid. Y para los amigos oyentes que no conocen inglés, Medicare quiere decir cuidado, care es cuidado, cuidado médico, y Medicaid, aid es ayuda. Claro, es para los que no tienen. El otro es para la gente que, como yo, pues que ya somos senior citizens, aunque yo vivo en Ecuador, no en Estados Unidos. Pero ya, Trump le hizo el dedo del medio, les hizo con el tema de eso. Y se lo va a seguir haciendo. ¿Cómo arreglamos? Ya, entonces en este momento la disputa es quién es el primero en parpadear. Okay. Blinken. Who blinks first? Lo que digo, who blinks first? O sea, ¿quién va a ceder al final? Si es que los republicanos ceden concediéndole a los demócratas lo que piden, o si los demócratas finalmente son los que conceden aprobando el aumento del presupuesto tal como dicen los republicanos, sin bajar los gastos de la Guardia Nacional, sin bajar lo de ICE. Por cierto, la pregunta que me hacía, Sofía, gracias, Sofía. La pregunta que me hacía Sofía, ¿qué tiene que ver esto con ICE? Es que los demócratas también exigen que se reduzcan los gastos que realiza ICE cuando ejecuta las batidas, los raids, cuando realiza el recoger, apresar a los indocumentados y llevarlos a la sala de inmigración, ¿no? Entonces lo que están pidiendo los demócratas es que se reduzca el gasto en esas redadas que hace ICE. En otras palabras, que ICE deje de cumplir. ICE es inmigración, ¿no? Immigration Customs Enforcement. Que ICE deje de ejecutar su trabajo, que es desde un punto de vista político, es la causa por la que ganó Trump las elecciones. Claro. Trump ganó las elecciones en los Estados Unidos es porque él ofreció al pueblo americano que iba a terminar con el ingreso de al país. No, clarísimo. O sea, si le quitas los fondos a ICE volverá al nivel de deportaciones de Biden. Entre paréntesis, ¿cómo va la investigación sobre el encubrimiento del grado de decaimiento mental, o sea, de senilidad del presidente Biden durante los 3 últimos años de su administración? ¿Y cómo va el descubrir quién estaba ejerciendo el poder de manera ilegítima? Porque la función ejecutiva solo la puede ejercer el presidente de la República en Estados Unidos y en su defecto, por ausencia temporal o definitiva, el vicepresidente. Pero no lo puede hacer la doctora Biden, Jill Biden, que parece que tenía mucha... O sea, era más o menos como la emperatriz Eugenia de Montijo en tiempo de Napoleón el Idiota, Napoleón III, que era la que mandaba. A ver, ¿cómo va eso? O sea, ahí el rumor o la investigación es respecto de que si era Biden quien realmente firmaba los decretos ejecutivos, ¿no? Que aquí se llaman aquí tienen otro nombre, los proclamations se llaman también. No, aquí son decretos, el presidente emite decretos, porque leyes solo emite la Asamblea. Solo que aquí no dice executive, dice decreto. Decreto presidencial número tal. Ya. Correcto. Algunos se hicieron a través de firma electrónica. Correcto. Pero de lo que ya se sabe, es que en algunos de ellos Biden ni siquiera estuvo ahí presente para hacer la firma electrónica. Es decir, fueron firmados por miembros del staff, o sea, miembros del personal de la Casa Blanca, o por Jill Biden, no se sabe. Eso es lo que supuestamente se está investigando, pero va a un ritmo bastante lento. Ahorita el Congreso está
está ahorita con otros Claro, problemas lógico. encima. Entre esos el problema del cierre. Claro, pero el esa problema felony. del cierre, Pero si ya- lo prueban, ya- Harry, si lo prueban vendría a ser a criminal felony. El podría- suplantar la correcto. firma del presidente. Alguien podría ir a la cárcel y hasta podría alegarse la nulidad de eso. Por ejemplo, hubo muchos pardons, hubo muchos perdones presidenciales que fueron aprobados por firma electrónica. No estuvo realmente el presidente Biden ahí presente, ¿no? Eso está por investigación. Pero como te digo, en este momento lo que está el Congreso es empantanado en el tema de reabrir el gobierno. Ya van 7 votaciones y no se logra la mayoría de 60 votos. ¿Cuál es el máximo al que han llegado? ¿55 o 57? No, lo máximo que han llegado es 54. Ah, ya, ok. Es 54. que hay un republicano que vota en contra. Hay un republicano que es el Paul libertario. Sí, que es el libertario, Rand Paul. Ese. Él es libertario, él vota en contra. Entonces ahí son 52. ¿Y Ahí de se qué baja a estado es 52. él? Él es del estado de, me parece que es Nebraska. Estoy casi seguro que es Nebraska. Ya, Rand Paul. y le toca en el midterm del año que viene a él poner en juego el escaño o no? No, recién fue reelegido y los senadores duran 6 años. Claro. Los senadores duran 6 años. Y en cambio, hay dos demócratas que han estado últimamente votando con los republicanos. 54. Uno de ellos es el senador de Pensilvania. Uno de ellos es el senador de Pensilvania que tuvo inclusive hace como 3, 4 años, tuvo un ataque, tuvo un problema de un ataque, tuvo un, ¿cómo que se llama? Un stroke. Un tuvo derrame cerebral. Un derrame cerebral, correcto. Yeah. Correcto, en este momento el nombre se me escapa. Es uno de Ya no Pensilvania, que por cierto es judío, y entonces él está votando con los republicanos por la posición que el gobierno de Trump ha tenido para con Israel, ¿no? Entonces, Bueno, el gobernador de Pensilvania también es de origen judío, Ben Shapiro. sí, pero en cambio él mantiene una posición demócrata. Pero este de aquí que te digo, el senador de Pensilvania, no me acuerdo en Ya no te preocupes, ya momento. Una pregunta, Harry. Yo creo que es muy importante también entender que pudiera esto ser ligado a una campaña política. Nosotros podemos ver que Bernie Sanders y Alexandra Ocasio-Cortez están yendo por todo Estados Unidos un poco a hablar de los temas, tienen campañas grandes donde quieren movilizar gente. ¿Se pudiera decir que ahora los demócratas están tratando de sacar un nuevo representante y esto puede ser parte de una estrategia que están tomando? Indudablemente, Sofía. Esto es una estrategia política. O sea, lo que los partidos demócratas quieren es hacer quedar mal a Trump, porque este es un tema de quién vence, quién termina imponiendo su tesis, porque esto se va a reflejar después para noviembre del próximo año. En noviembre de 2026 van a ser las elecciones de midterm. Y ahí es donde pues los demócratas aspiran a obtener por lo menos la mayoría en la Cámara Baja, ¿no? Lo veo difícil en el Senado. No creo que consigan la mayoría en el Senado, pero ellos lo que aspiran es a obtener la mayoría en la Cámara Baja. Pero, y ahora que Sofía mencionó a Bernie Sanders y Alexandra Ocasio-Cortez. Alexandra Ocasio-Cortez la conoce aquí como AOC, ¿no? AOC. Sí, es la novia platónica de un conductor de un programa de esta emisora. Yeah. Bueno, platónica porque no me consta que hayan tenido comercio personal, ¿no? Pero bueno. Resulta que en este momento el Partido Demócrata ya prácticamente ha caído bajo el control del ala más izquierdista del partido. Están perdidos entonces. En este momento el Partido Demócrata está bajo el control de Bernie Sanders y de Alexandra Ocasio-Cortez. Y de la Ellos son los Crockett. que en este momento controlan. Entonces, parece ser que el Partido Demócrata está yendo más hacia la izquierda. Bueno, porque no sería la primera vez, Harry. Te recuerdo que George McGovern, el que perdió por la paliza más monumental hasta ese momento, la elección con Nixon en 1972, era un demócrata de extrema izquierda. O sea, yo creo que era hasta además de extrema izquierda
que el anciano de Sanders y la loca esa. Bueno, aquí Bernie Sanders, él mismo ha admitido que él es socialista. Ah, sí, claro. Él cree que el socialismo, él ahora dice socialdemocracia. Claro. Él es socialista. Solamente para que tengas una idea como anécdota, cuando todavía existía la Unión Soviética, Bernie Sanders se contrajo matrimonio. Cuando Bernie Sanders contrajo matrimonio, se fue de luna de miel con su esposa, se fue a Moscú de luna de miel. Bueno, dicen los que conocen Moscú que es una ciudad muy bonita. Yo, honestamente, pues cuando existía la USSR no tenía la menor intención de ir a esa M, y actualmente, pues ya, ahorita, hermano, yo por razones de trabajo he viajado tanto que a mí mandarme a Rusia tantas horas de vuelo vayan a tomar por donde sabemos. Una cosita, pero los demócratas tienen un problema, pues. El ruling de la Corte Suprema que se espera para enero, que es en el caso que llegó a la Corte Suprema por un reclamo del Estado, creo que es de Luisiana, porque en Luisiana hay un distrito electoral que cruza el Estado de norte a sur, prácticamente, o sea, una aberración, es una línea... ¿Para qué? Porque hay el acta esa de los derechos civiles, pero que corresponde a otra época, y que en este momento se está pidiendo en la Corte Suprema, ¿ya?, que se espera que el fallo salga en enero, hay los hearings sobre el tema. Y donde se acaban los distritos basados en raza y no en geografía, como es en el resto de Estados Unidos, dicen los analistas que es por lo menos son 20 escaños que pierden los demócratas, fácilmente. Entonces ese es un problema, eso es lo que se llama redistricting, o sea, rediseñar los límites de los diferentes distritos electorales. Harry, el senador, hay dos senadores en Pensilvania. Uno es republicano, David McCormick, y el otro es John Fetterman. Ese Fetterman. Fetterman es demócrata, pero está votando con los republicanos. Ok, perfecto. Ahora, vamos de nuevo a los distritos. Si la Corte... este es un caso, ¿no es cierto? Luisiana ahí. Pero si la Corte falla de que ya no se puede aplicar, creo que el título segundo de esa ley, tendría, como dicen aquí, es erga omnes, sería para todos los estados. O sea, así se es. acabaría. Es que las resoluciones de la Corte Suprema, aplica en todo el país. Okay. Se convierte en ley constitucional. Okay. O sea, ahí no es que yo estoy en Alaska y eso es una cosa de Luisiana, nada. No. Las resoluciones de la Corte Suprema de los Estados Unidos tienen un poder para todo el país. Bueno, igual que aquí, cuando los 9 payasos de la Corte Constitucional emiten un dictamen, es para todo el país. Solo que hay un problema, hay una gran diferencia ahí, y me permito comentar algo sobre lo que hace la Corte Constitucional de Ecuador, que me parece una barbaridad. A ver. Me parece una barbaridad. Aquí en Estados Unidos la Corte Suprema resuelve casos concretos, pero no puede imponerle la agenda a las otras funciones del Estado. Me parece una barbaridad jurídica, veo a la Corte Constitucional del Ecuador ordenándole al Congreso a aprobar leyes de determinada manera, con determinadas resoluciones, y eso no se puede hacer, eso la Corte Suprema de Estados Unidos no puede hacer eso aquí. Que yo no sé, yo he leído la Constitución, las facultades de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional puede pedirle a la Asamblea en Ecuador a que reforme leyes que tienen que ver con el funcionamiento de la Corte Constitucional, pero no decirle a la Corte Constitucional, no decirle a la Asamblea, oye, apruébame una ley de tal manera, haz una ley autorizando el matrimonio homosexual, por ejemplo, o haz una ley autorizando el aborto. Eso no lo puede hacer la Corte Suprema aquí en Estados Unidos. Pero es que aquí lo circunvalan de la siguiente manera. Como llegó a conocimiento de la Corte Constitucional, por ejemplo, el tema del aborto por violación, la Corte ponderó derechos y dijo, bueno, va, y como para que se aplique se necesita una legislación, y como nosotros no podemos legislar, le ordenó en el fallo a la Asamblea que haga la ley para que se pueda aplicar el fallo. Es una buena circunnavegación. De acuerdo, pero eso no se puede hacer aquí. Allá no se puede, no, yo sé.
No. La Corte Suprema no puede decirle al Congreso, oye, haz una ley, apruebe una ley diciendo esto. No, no puede. Bueno, aquí... No puede. Pero es que te recuerdo que la Corte Constitucional es un aborto, un engendro de la Constitución de Montecristi. A ver, Así. ¿qué le estás pidiendo? ¿Peras al olmo? Sofía. Se pudiera también decir que se dificulta el plan de trabajo a Trump porque las redadas o ciertas redadas que ha tenido ICE no han sido del todo las más legales. Es decir, hemos visto ya ciudadanos ser parados, no hay un proceso o una distinción de quiénes son los delegados necesarios que pudieran estar en esa posición, al momento a ellos no identificarse y obviamente no saber quiénes son. Ellos no dicen nombre, no muestran credencial, te detienen por cualquier cosa, entran a tu propiedad, entran a propiedad privada. Esto va a crear una campaña para que exista un grupo político que esté en contra de los republicanos, en contra de Trump. ¿Cómo el presidente pudiera estandarizar, digamos, si él quiere verdaderamente parar la inmigración, se pudiera parar de otra forma, o estamos viendo que con las redadas de ICE y con la expulsión de migrantes sí se está bajando la inseguridad en el país? Bueno, a ver, primeramente sobre cómo está actuando ICE. Por supuesto, dependiendo de la posición ideológica o la posición inclusive de la persona, del residente americano, depende si uno está a favor o en contra de cómo actúa el ICE, de cómo actúa ICE. Entonces, por ejemplo, si tú eres un ciudadano americano que estás fastidiado con el tema de inmigración, estás fastidiado con el problema de documentación, de los indocumentados, o con el problema del nivel de crimen, etcétera, por supuesto que tú vas a estar de acuerdo que cómo está actuando ICE. Acuérdate que los agentes estos están expuestos muchas veces a la reacción del populacho. Han habido casos en que las personas les tiran piedras, no sé si han llegado a los noticieros ahí en Ecuador, a veces le tiran piedras a los camiones, a los vehículos de ICE, les tiran rocas, se ponen a pelear contra ellos, algún agente ha salido a veces herido, y entonces por eso ellos no utilizan el uniforme, porque su sola presencia en la calle les puede significar para ellos peligro, ¿no? Sí, para ellos claro. peligro. Bueno, por suerte, Harry, por suerte, con todas las apps que todo el mundo tiene, tú en YouTube puedes ver las salvajadas de ataques que han habido en Portland y en Chicago, fundamentalmente, contra la gente de ICE. Porque en Washington, D.C., que no fue tanto un tema de ICE, sino un tema de criminalidad, metió Trump la Guardia Nacional, el alcalde obviamente gritó, todo el mundo gritó, pero la criminalidad en Washington cayó en picada. Cayó en picada. Nota que Washington, D.C. ha sido de manera, por trayectoria, ha sido una de las ciudades más peligrosas del mundo. Del mundo, ¿no? Porque la única parte bonita de Washington, D.C. es la parte del mall, donde están todas las instituciones del gobierno, pero alrededor de Washington, D.C., esa es una ciudad sumamente peligrosa. Bueno, Georgetown también es bonito. Georgetown es bonito. A ver, vamos a corte. A ver, Rodolfo, yo ahorita tengo que regresar al trabajo, más bien. Te agradezco enormemente que nos hayas acompañado hasta esta hora. Muchas gracias, mi querido Harry. Yo te agradezco a ti, gracias a ti, Rodolfo. Un abrazo, Sofía. Saludos. Un gusto siempre. Perfecto, ahora sí quedamos. Pero yo creo que eso es muy fundamental. Aquí yo exijo que se me dé una explicación pública. Aquí alguien cuyo nombre no voy a mencionar estaba hurtando mi micrófono. Pero es que cuando hace sonidos y a veces se escucha en la radio. A ver un ratito, usted está insinuando que cuando yo hablo lo que hago es emitir sonidos. No, pero cuando haces se escucha en la radio. Entonces, bueno, lo que estoy tratando de hacer. ¿Qué tienen ese termo? Café, Gardela. Café. Pero le está haciendo daño. No. Porque usted está haciendo unos ruidos que yo desconozco. Porque yo lo escucho en la radio, entonces estoy tratando de mover el micrófono. Yo le digo, ¿no tendrá algún tipo de alucinación auditiva? No, todavía no. Por suerte, la audición la tengo bien, lo que no es, veo muy bien. Bueno, ya somos dos. Aquí no hacemos uno. Vean la indirecta, la puñalada, o sea, primero me mueven mi micrófono.
Pensé que se lo quería llevar, después dije, no puede, pues esto aquí. Le recuerdo que estos son micrófonos made in Germany. Le digo porque la otra vez Fabriqueo alemán. había un clip del video y alguien me mencionó, Rodolfo está roncando en el video. No. Y yo, no está roncando. Entonces lo estoy haciendo. Además, dile a la persona que te preguntó eso que yo no ronco, ni dormido ni despierto. Él es un sonido que, según investigaciones sobre las culturas primitivas, muy primitivas, es un ruido que sirve para ahuyentar a los demonios. A los wokes. A los demonios, no. El woke es woke, pero no es un demonio. A los demonios, y los demonios son Ahorita, las personas que trabajan para su jefa, que es a su vez la consulesa del Averno en Guayaquil. Y aquí hay varias, 1, 2, 3, 5. quisiera hablar, y ahorita que estamos en el corte, podemos hablar de un tema no tanto político, pero creo que es importante porque engloba a la ciudadanía. Cristian Castro se presentó este fin de semana y lo único que escuché del evento... Cristian Castro ya. La verdad es que no... Tiene el pelo blanco como el mío, el tipo. Pero lo que más se escuchó del concierto fue qué tan mal organizado estuvo. Ah, terrible. Cómo la gente se pasó de una zona a otra, cómo no dejaron entrar a tiempo. Hasta el mismo artista en el concierto mencionó la falta de organización. 50. No está tan viejo. Sí, va a cumplir 51, ¿no? Pero miren el pelo, pues. ¿O será que por los artistas se pintan el pelo de colores raros? Pero bueno. Pero esto ha sido un desastre. Y esta no es la primera vez. Yo creo que esto tiene más que ver, sí, obviamente, creo que es importante mencionar que puede ser que la organización de un concierto no es la correcta, Sí, pero esto habla de la... La policía también tiene que estar allí, pues. Y la cultura de la gente. O sea, yo también creo que aquí, y eso es lo que lo hablamos... ¿Qué fue lo que dijo usted? La cultura de la gente, de la ciudadanía. Entonces, como vivimos en el país el más... Acabas de venir de Estados Unidos, ¿cómo se le nota? El más sabido, obviamente, esta idea de desorganización, yo veía los mensajes... Pero perdóneme, es aquí. Esto Sí. en Quito no pasa. Qué pena. En Quito no pasa. Aquí sí. Pero me da una pena, porque hasta la misma gente que fue al concierto mencionaba, ¿para qué vas a pagar por VIP si a las 30 minutos puedes tumbar las barreras y te pasas y no pagas nada? Como un poco lo que pasó en la gran feria de Guayaquil, que la desorganización... el feriado de octubre, la alcaldía lanzó una feria de Guayaquil creo que fue en la concha acústica. Eso en Samanes. Samanes. Ellos, en comunicación, y no me van a dejar mentir en la cabina, la describieron como la feria de Durán. Y hacían alusión a que iba a ser como la gran feria de Durán que tenían antes, que era pero una... la Samanes está en Guayaquil, pues no es Durán. No, pero hablo de la yo afluencia. Pensé que se le había mezclado la geografía. No, ellos querían hacer similar o aludir a que iban a hacer una feria tan grande como se hacía la feria antes en Durán. ¿A las ferias de Durán? Sí, cuando venía Chayanne. Yo me acuerdo que además ahí había un solo maldito puente. Pues, ¿no? Había que tener... cuando uno tiene hijos, está jodido. Pues, ¿no? Tienen que ir a la feria. Pero de otra manera, ni fumado. Era un caos llegar. Pero adentro todo estaba bien. El problema era llegar. Porque no había 4 puentes como ahora. Claro. Pero yo creo que cuando tú mencionas una feria como la de Durán, que mucha gente la recuerda como un gran éxito, yo creo que fue durante muchos años fue un gran éxito. Creo que ahí nos damos cuenta de la falta de organización que hay en la ciudad para hacer cualquier tipo de concierto masivo. Porque lo que vimos con Cristian Castro, lo que vimos con la Feria de Guayaquil, no es la primera vez que pasa en la ciudad de Guayaquil. Pero, a ver, le voy a poner un ejemplo. Dudo que haya habido un concierto en Guayaquil que haya tenido la cantidad de gente que tuvo el de ¿cómo se llama el tipo este? Bad Bunny. Uh-huh. Ahí lo que intentaron fue meterse a la fuerza por puertas que no estaban habilitadas. Pero como fue sold out, se vendió todo, no hubo cómo irse a coger los espacios porque ya estaban tomados.
Pero cuando justamente en las zonas más caras hay espacio, los sapos invaden. Porque ¿sabe cuál es el razonamiento? Si pasa el año, pues si la silla está vacía, ¿cuál es tu problema? Pero eso yo también creo que... Eso es made in Guayaquil. Sí. Y lamentablemente eso después... Y de nuevo, porque se la refriego. En Quito no pasa. Eso es lo que iba a decir. Después los guayaquileños decimos por qué los conciertos no vienen a Guayaquil y solo van a Quito. Pero hay otras razones. ¿Cuáles pudieran ser? Costos. También, pero yo también creo que es la cultura. La cultura... No, a ver, una cosa es esta salvajada de comportamiento que lamentablemente aquí es normal. Vean lo que le pasa a los estadios de Melec y Barcelona. Viven suspendidos por la salvajada de los que dije que son hinchas, ¿no? Bueno, pues ahí tiene usted lo mismo. No es que aquí a ver, no se ha logrado, y yo no sé cuánto tiempo va a tomar lograrlo, pero aquí no se ha logrado desterrar la idea de que si está algo que puedas aprovechar, aunque no hayas pagado por él ni tengas derecho a él, y no lo haces, no solo que no eres sabido, sino que eres cojudo. Ese es el problema en Guayaquil. Pero si no empezamos a cambiar la ideología que tenemos y saber que esto no significa de porque el otro lo hizo yo lo voy a hacer, o porque sé que puedo coimar al, por ejemplo, agente de tránsito lo voy a hacer. La única forma de cambiar la cultura empieza de la ciudadanía. Sí, pero un cambio de cultura tan profundo, a ver, contra una costumbre tan lamentablemente arraigada, es A, largo, y B, bien difícil. ¿Qué quiere que le...? Pero por favor, los pares. Sí. Antes la gente no es que los respetaba, pero pensaban que el pare decía, mire. Entonces pero miraban, frenaban, y si no venía nadie, seguían. No, ahora se lo pasan sin mirar. Yo ya no les digo más a los señores del ATM lo que pasa en la intersección de Juan Montalvo y Panamá, porque por lo visto no les importa. ¿Ya? Así, al señor que dirige el ATM, usted, señor, váyase a su casa. Ya, usted es un desprestigio para la administración del alcalde Álvarez. Ya, porque usted no hace nada. Nada. Yo creo que esta es la 20ª vez. Vienen embalados, miran del túnel, cogen el semáforo, está en verde, vamos a toda velocidad. Llegan a la intersección con Panamá, que está un pare, y se lo pasan a toda velocidad. No es que ni siquiera miran, frenan, no. Se lo he dicho 20 veces. ¿Dónde carajo estás metido, socojudo? Si a ti se te paga el sueldo con mis impuestos y de todo lo que estamos aquí. Pero por eso... Póngamelo para la gabardina del viernes. Pero por eso yo creo que fue en Durán que el gobierno... Durán no es Guayaquil. No, pero Durán cogió la agencia de tránsito, el gobierno. La agencia... ¿Qué nos está demostrando? Que las agencias de tránsito provinciales no están haciendo... A ver, cuando yo estuve en la asamblea se votó el COTAT, el Código Orgánico de Organización Territorial y Administrativa, que supuestamente le iba a entregar a los GATS, porque ahora ya pues se llaman GATS, Gobiernos Autónomos Descentralizados. Aquí nos llenamos de nombres cada uno más cojudo que el otro. Ya. Y entonces una de las cosas que se entregó, que ya la tenía Quito, era el único que lo tenía, que era la competencia del tránsito. Y que en Quito tenía sentido porque era sacar a policías de andar dirigiendo el tránsito y que vayan a ver a los delincuentes. Ya. Bueno, aquí, producto de eso, la Comisión de Tránsito del Guayas dejó de ser Comisión de Tránsito del Guayas y se convirtió en la Comisión de Tránsito del Ecuador. Y tiene jurisdicción en toda la provincia del Guayas, excepto el Cantón Guayaquil y varias otras provincias del Ecuador. ¿Ya? Señores, mea culpa, yo voté a favor del COTAT. Pensé que iba a funcionar. No, no funcionó. Déjeme decirle, lamentablemente la ATM no le llega a los talones a la Comisión de Tránsito con todos los defectos que tenía la Comisión de Tránsito. Porque los de la ATM ya copiaron pues el defectillo aquel, uno de esos defectos. Y en cambio, ni están en ningún lado, ni saben de leyes de tránsito. ¿Y sabe a qué se dedican? En tiempo de la Comisión de Tránsito el celular no estaba tan... no, ellos están en la calle, pero están en el celular. No, si están parados y hacen así. Entonces, solo mueven la mano mientras... ¿Para qué sirvió el crear esta cosa? Para nada. Bueno, sí sirvió para que cada municipio que tiene la competencia ponga a su gente ahí. ¿Sí?
¿O me van a decir que no? Todos lo han hecho. Entonces fue un error. Está probado. Aquí en Guayaquil al menos está probado que fue un error. No sirve para nada. El otro día habían 12 o 14 de estos tipos en la calle Malecón o en la calle Loja. 12 o 14 operativos. Ay, Diosito. Entonces, ¿qué quiere que haga? Y lo otro, de nuevo, la página 12 del Expreso, que nos cuenta y remarca, y está bien que lo haga, algo que no se logra hacer porque de nuevo es como el tema de la falta total de civismo y de civilidad de esta ciudad. Dice el Expreso, la ciudad convive con el reto de crecer en altura. ¿Sabe qué? Yo estoy seguro que yo no alcanzo a ver ese cambio. Usted también, dudo que alcance. No creo. ¿Por qué? Porque aquí no, pues ñaño. Yo quiero mi villita, brother. Su jardincito afuera y mi patio, pues, para hacer por lo menos, dicen parrillada. Porque en una de estas dicen mi barbecues. ¿Qué? Como el barbecue, pues ñaño, lo que hacen los gringos. Tiene otro nombre, pero bueno. Aquí no pega la idea de vivir en edificios. Y entonces nos expandimos. Y nos seguimos expandiendo. Y destruimos la naturaleza. No solo eso, los costos son cada vez más grandes porque mientras más se expande usted en horizontal, necesita más tuberías para agua potable, necesita más tuberías para aguas hervidas, necesita más tuberías para aguas negras, necesita más kilómetros de cables soterrados, obviamente, para llevar electricidad e internet. Entonces, todo es más caro. Necesita más tiempo para ir de su casa al lugar de trabajo. Pero no, eso no lo entiende, porque la mentalidad del guayaquileño, mi villita, aunque sea pequeña, eso no importa. Es el hecho de tener el jardincito y el patiecito. Y en edificios no se puede. Pues. Pero ¿cuál es el problema también? Yo creo que el crecimiento... El problema es que los municipios han autorizado el uso del suelo para eso. Ese es el problema. Y espero que algún día la Contraloría le revise las cuentas a los municipios, a todos los municipios donde hay esta cosa. Pero también nos enseña... Están en la provincia del Guayas, por si acaso. No hay que irse muy lejos. Bueno, la Contraloría está en Quito, pero en avión es media hora. Ahí está. Hay muchos edificios en el centro botados. Pero es que el centro está... A ver, al centro de Guayaquil le pasó y debimos haber... ¿Cómo es el ser humano? Dice que es el único que no es escarmiente en cabeza ajena. Ya. A veces ni impropia. A ver, Boston, ciudad que usted conoce bien. Sí. Ya, pero como está en Estados Unidos, ellos rescataron el centro de Boston. Porque el centro de Boston se despobló. Como se van despoblando los centros en muchas partes del mundo. Bueno, en Boston dijeron no. Hicieron Boston Place, hicieron la parte esta se me fue el nombre, como el mercado, todo eso, y el centro de Boston tiene vida. Pero el problema es que en el centro de Guayaquil, de noche no hay nada. Excepto los restaurantes de la avenida 9 de octubre, vamos al corte comercial. Entonces, una buena parte de los edificios medianos y pequeños o altos del centro de Guayaquil, de noche están deshabitados. De día son oficinas. Y de noche están deshabitados. Ahora, se me ocurre a mí que el Consejo Cantonal de Guayaquil, porque no le voy a echar el muerto al alcalde, que es una sola persona, porque el Consejo Cantonal son como 15. Sí. Podrían contratar urbanistas, que aquí hay varias universidades que producen urbanistas y economistas además, para que de manera conjunta encuentren los incentivos para que la gente vuelva a vivir en el centro. Sí. Oiga, así es lo más cómodo del mundo, vivir en el centro. Yo me muero de la risa cuando veo a los que se tiran entre hora y hora y media para llegar a su casa en la hora pico, de regreso a las 5 de la tarde hasta las 7 de la noche. Esté pues en el malecón para que vean. Son hordas de carros. Y cuando vengo para acá, la Avenida San Borondón y luego la autopista León Félix Cordero Rivadeneira,
y la Narcisa para llegar hasta porque me vengo por el otro puente. Ya. Del lado que yo voy, el otro lado está lleno, repleto. Entonces, ¿cuánto se demora un fulano que vive en alguna de esas urbanizaciones? Porque ya los de San Borondón tienen un problema. Ya dejaron de ser Pelucolandia, ahí vive todo el mundo. Ya no pueden... Ya es urbanización de San Borondón. No dicen en cuál. No, y los que están en las extremadamente caras, maldicen en 15 idiomas también el tránsito. Entonces, vivir en el centro es lo más cómodo. Usted tiene todo en el centro de Guayaquil. Especialmente con las dimensiones que entre los expertos de las ciertas universidades y Diario Expreso le dieron al centro de Guayaquil, pues, ¿no? Por el norte de la calle Loja. Resulta que según ellos el centro de Guayaquil estaba a una cuadra de la cárcel, porque la cárcel municipal está en la calle siguiente a la calle Loja, hacia el norte. La cárcel municipal que está, la han pintado bien bonita, que está ahí botada, nadie hace algo con eso, debería poder utilizarla. El centro de Guayaquil nunca llegó hasta la calle Loja. Jamás. La prueba es que el Mercado Norte, dice Mercado Norte allá afuera. ¿Sabe qué calle está? ¿Cuál? Adivine. En Padre Aguirre. Que es 2 cuadras antes de Loja. Pero se puede hacer un plan, obviamente, va a tener que dar incentivos. Sí. Económicos. Porque lo que y pasa... va a tener que mejorar el centro. Pero si no, oiga, eso va a ser zona cero. Pero hay muchos edificios que estaban alrededor de la calle Panamá, que se hizo la regeneración. Y al momento de hacer la regeneración, que para mí no fue completa, porque no hubo seguridad, no hubo un comercio que se esperaba en esa área. No hay nada. ¿Qué se terminó haciendo? Se le subió los impuestos a la gente que tenía apartamentos en esos lugares. Entonces, espera. En la calle Panamá hay muy pocas casas de vivienda. Muy pocas. Y además, aparte de los restaurantes, no hay prácticamente nada. Le estoy hablando de Panamá hasta Roca, sí, que luego con la costumbre, otra costumbre de la idiosincrasia guayaquileña, de ponerle 2 nombres a la misma calle. Y hay una calle que tiene 4 nombres y es la misma calle. Arranca en el Guasmo y termina en Las Peñas. Monseñor Godín, Eloy Alfaro, Pedro Calvo, Rocafuerte. Pero ahí yo creo que nos enseña que el crecimiento de la ciudad, y siempre se lo ha dicho, ha sido en una forma desproporcionada. Caótica. Yo sí estoy de acuerdo con el alcalde Pero las urbanizaciones nuevas no son caóticas. ¿Qué pasó, pues? Y todas son la villita. Pero es la villita, y yo también digo, ¿en qué momento en realidad se están cuidando esas ciudadelas? Porque existen ciudadelas hasta que yo he podido evidenciar en Vía La Costa, que terminaron siendo proyectos extremadamente grandes, pero aquí en el Ecuador no hay algunos que fueron una estafa también, ¿no? Pero aquí, una vez que tú compras la casa, no entendemos que hay que hacer mantenimientos a esa casa y hay que cuidar el jardín que tú tienes al frente y no hay que dejar que la casa se vea abandonada. O no pagan la alícuota de la urbanización y nos ponemos bravos de que no limpian. Usted tocó un buen tema, porque otro de los argumentos que utilizan los que defiendan a la villita con el jardincito y el paticito, dice, pero si en los edificios, hermano, hay los letreros de la gente que no paga, y en las urbanizaciones, ¿qué cree que no hay letreros con la gente que no paga? Y hay bastantes que no pagan. ¡Hartos! Entonces, si no entendemos que no es solo comprar la villa, sino mantenerla, pintarla bonito, tener el patio bien cuidado, no vamos a tener esa sensación de urbanismo o de comunidad que queremos tener. No sirve de nada, yo creo, que tú poder comprarte una casa en San Borondón que no la puedas tú mantener, que en 3 años se vea que se está cayendo en pedazos. Creo que esa cultura de entender que a veces los edificios o movernos a edificaciones a crecer en altura da la habilidad de que se pueda mantener un poco mejor el área. Obviamente sí pagamos, o sea, no creo que es justo también pretender de que vivimos en un sector o vivimos en un edificio y son 10 familias y de las 10 familias 6 no se dignan a pagar y después los otros 4 tienen que pagar por lo que los otros no pagan. No, los otros 4 solo pueden pagar su alícuota.
Pero entonces viene la Junta General, donde el que no paga no puede ir y no puede votar, van los que pagan y entre gallos y medianoche a veces le meten una cuota extraordinaria para poder cubrir lo que otros... Pero sigan así. Aquí está la foto, a ver si quieres dejármela cerca. Aquí está la foto. Esto es una foto de Guayaquil. Estamos regresando del corte, estamos hablando del problema del crecimiento de Guayaquil en horizontal. Esta es la foto, mire. Más arriba, la fotito grande. Si la puedes acercar un poco más. Ahí está. Usted ve ahí en lontananza hay un edificio. ¡Uno! El resto, no, ñaño, todos. Pasa, pues, ñaño, yo vivo en una villa. A ver. Y en muchos lugares del mundo desarrollados, No, pues usted vaya a vivir en una villa. Pero- en el mundo desarrollado, para vivir en una villa hay que tener mucha plata. Dependiendo no, del sí, sitio. por supuesto. A ver. Por Pero- ejemplo, en Tokio, usted tiene que ser multimillonario para vivir en una casa en horizontal. No rico. Pero también las comunidades, obviamente, en todos lados hay el espacio donde es las oficinas de una ciudad, el espacio donde hay más viviendas. Pero tú ves en Nueva York, en todas las áreas En hay, los Five Boroughs, ¿no? en todas las áreas hay edificios de business, de vivienda, o sea, colegios. La estructura de la ciudad no es que tú vives en el Upper East Side y tienes Porque, un claro, colegio lo que abajo, o pasa es sea, que mucha gente cree que Nueva York es Manhattan y otra gente cree que Nueva York es que en Ecuador especialmente creen que Nueva York es Queens. O sea, hay 5 partes de Nueva York. pero todos tienen que ir estructurados con, obviamente, Pero sí. fíjese usted que en Manhattan, en la isla de Manhattan, Sí. dígame en qué parte hay casas, villas. Upper East Habían, Side y Upper West Side. habían antes, hartas. Upper Es East más, and West Side todavía hay. ¿cuántas? Bastantes, la verdad. Esas casas, a ver, pero son ¿Cuántas comparadas con el tamaño de Manhattan? muy pocas, digamos. Y la estructura de una villa se ve más como un edificio. Obviamente es un edificio donde los 5 pisos terminan siendo de una sola familia. Perdón, pero eso no es una villa. Yo Es le que- digo villas como las de Guayaquil. Ni en el. Yo no me acuerdo haber visto en el Upper East Side casas como las que habían. ¿Usted vio la película de Age of Innocence? No. Se la recomiendo verla, muy buena. Actúa Daniel Day-Lewis, Winona Ryder, Michelle Pfeiffer. Véala. Es del Nueva York, de la upper society de Nueva York de fines del siglo XIX. Véala. Ahí habían las grandes mansiones, estaban pues, ahí Claro. viene dónde, en la Quinta Avenida. Sí. Y eran mansiones que eran casas, pero de 3 y 4 pisos. Pero ahí vivía, como en el caso de una de las protagonistas, la dueña. Una mujer bien pobre, pues. ¿No? Ya. Pero eso era el siglo XIX. Ahorita en Manhattan, una villa así, que tenga al jardines a los costados, eso no hay. Máximo penthouse, como estabas diciendo. Una estructura de un Sí, edificio y los sí, más arriba. Pero en villas así Claro, no no. hay. Eso hay en Los Ángeles, Sí. en Miami. Claro, pues si nosotros teníamos que comprar Miami, que no es Estados Unidos. Eso es. Ahí sí, todo el mundo. Si son. Yo no me callo. Acaba de ver. Eso. Ahí está el RTP. Dice que el movimiento indígena mantendrá movilizaciones ante, entre comillas, incumplimiento del gobierno de Nabel Noboa. Y el gobierno dice que no existen condiciones para el diálogo, cierro comillas, con movimientos indígenas. El gobierno advierte, comillas, que no cederá ante imposiciones. Felicitaciones. Por fin un gobierno no echa el orto al monte. Véame, Gerhard, lo que significa orto en el diccionario de la Real Academia para que los malpensados se instruyan antes de pensar con las vértebras coxígeas. ¿Ya? Es que yo creo que lamentablemente
desde el grupo indígena no ha habido un entendimiento medio. Ahí está, orto, nombre masculino, astronomía, salida o aparición del sol o de otro astro por el horizonte. Ese es el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. O sea, ya si van a discutir con eso, vayan a tomar por saco, es así. No se las traduzco porque es un eufemismo. Le cuento que en España la gente es bien, lo que nosotros llamaríamos mal hablada. En Argentina, idem. Allá no se andan con vueltas. Y cuando quieren ser más educados, pues le mandan a tomar a alguien por saco, porque la verdadera expresión es ir a tomar por... No comienza con sa, sino con Q, CU, no la letra Q. Esa es una de las expresiones españolas favoritas de su servidor. Pues, a tomar por saco, tío. Y la otra, eso. Como en la tierra de la niña madre de la señora, el stronzo, o el bafan, eso es, ya. Pero ustedes ya vieron que orto es un término astronómico, ¿no? Bueno. Que gente mal pensada piense que es otra cosa. Yo no tengo la culpa. Aquí cuando los viernes tiene la bondad de poner una prenda de vestir llamada gabardina, un poco más oscura en el color que la que usaba Humphrey Bogart en Casablanca y que la inmortalizó. Y me cuentan por ahí que hay gente mal pensada que cree que es otra cosa. Ya no es culpa mía. ¿Qué quiere que haga? Pues en el diccionario le ha puesto $1.000 contra uno, que la definición del gabardina en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española no tiene nada que ver con lo que cierta gente mal pensada piensa. Yo no sé por qué. ¿Usted entiende por qué? No, pero... No. Bueno, la verdad es que yo creo que el ecuatoriano a veces no leemos la definición de las palabras. En y su las puñetera interpretamos. vida han leído el diccionario de la Real Academia el 98% o más de los habitantes de esta ciudad. Yo a veces sí me da culpa y también yo digo palabras que no sé bien el significado y después me toca ir a buscarlo. Creo que a veces no entendemos muy bien lo que estamos diciendo. Lo que pasa es que el español es un idioma muy rico y muchas palabras tienen más de una acepción. Como en inglés también pasa lo mismo. Sí. Hay palabras que tienen más de una acepción, pero mucho menos. Mucho menos. Por ejemplo, en inglés una palabra que tenga más de una acepción y que sea de uso común. A ver, pero va acompañado de algo. Cuando se refieren a alguien que es que no es temperamental como nosotros los latinos, a cold man. Uh-huh. No es que es un hombre frío, no, cold es frío. Están diciendo que es un tipo que no es expansivo, que no es expresivo. Pero acá el español tiene un montón de cosas. Pero bueno, ¿qué hacemos con esto? Dice, esa provincia entra hoy en la 5ª semana de protestas ante la incertidumbre si habría la reunión. Una de 24 provincias que tiene el Ecuador, ¿no? Ajá, mientras los pueblos de la Amazonía deciden mantenerse firmes en el paro convocado por la CONAIE. Ya. Yo quiero saber si en realidad va a haber un diálogo. Yo creo que se puede ver que la dirigencia indígena no va a ceder y sigue sacando proposiciones que al principio no estaban No, en... yo los venía escuchando a ustedes cuando hablaban de que ahora ya han dicho que no importa que quiten el subsidio del diésel, pero que suban el sueldo básico. El USB. Y yo le hago una pregunta. Que los 10 de cada 10 ecuatorianos ganan, o sea, tienen un trabajo Fijo. con el sueldo, por lo menos con el sueldo mínimo. 3 tienen trabajo formal. 3 de cada 10. Y estos hablan de subir el SUV, quieren que en vez de 3 queden 2 o quede 1,5, yo no sé. Entonces no era por el diésel. Pero es que ahí se les cae la careta. Pero mira que cuando mencioné eso en el programa anterior, aquí lo tengo de comentario. ¿Qué barbaridad de comentarios separistas y clasistas? Separatistas. Sí, perdón. Después llaman a la unión, que regrese César urgente.
Entonces no queremos decir nada. Entonces uno se tiene que quedar... ¿Quién? César Febres Cordero. Porque mis comentarios son muy radicales hacia los grupos indígenas. Pero usted, por favor, quien escribe eso es otro woke, pues, o ver, pues, usted es una mujer inteligente. Entonces pues. yo lo digo. Qué barbaridad. ¿Y cuál fue el comentario separatista y clasista que hizo usted? Lo que yo no entiendo es cómo... ¿Qué fue lo que dijo que originó ese mensaje? Que el grupo indígena al principio empezó con el subsidio del diesel. Era lo radical. Y, perdón, dijeron que mientras no se derogue el decreto no negociaban. Y ayer salió Marlon Vargas. Perdón, Marlon Brando, que estás muerto además. Por compararte con ese individuo. A ver. ¿Cómo es que era la cosa? No era que era el subsidio, y si no derogan el decreto del subsidio, no hay nada, de negociar ni dialogar. Y ayer, bueno, ya no importa. Quiten el subsidio, pero suban el sueldo básico. Y también eso es un comentario clasista y racista. Perdóneme, no sé quién escribió, señor, usted es un imbécil. Pero también, ¿qué menciona? Se lo digo de frente, usted es un imbécil. ¿Qué menciona? Porque para ser woke hay que ser imbécil con excepciones. Pero es que yo digo, por ejemplo, nuestro compañero que hoy día no estuvo, es woke, pero no es imbécil. Es woke. Él tiene otro problema. Eso ya es un problema mental, pero no es imbécil. Pero yo también, y eso es lo que mencionaba, ¿cuánto ganará el señor siendo delegado de la CONAIE? ¿Cuánto es su sueldo? No, espere. No es que no es sueldo. ¿Cuánto le mandan ciertas organizaciones no gubernamentales, generalmente europeas, de mesada? Entonces, si tú mencionas eso... Perdón. Cuidado, que el 29 de octubre, que estamos a la corner del street, porque hoy es 20, el miércoles siguiente declara ante la corte, antes de que lo sentencien, el famoso Pollo Carvajal. Este señor era brazo derecho de Chávez y enfrenta una condena perpetua. Y allá perpetua es perpetua. Entonces el señor ya ha dicho que él le han dado la oportunidad de hablar ante el juez antes de que lo sentencien. Y va a contar a quiénes, cuándo, cuánto y dónde Chávez y Maduro le dieron plata. O para campañas políticas o para yo no sé qué. Pero, por ejemplo, eso le puede causar un infarto al desgraciado ese de Rodríguez Zapatero, que era presidente del gobierno español. Gran socio y alcahuete de Chávez y de Maduro. Bueno, esas gentusas de los socialistas españoles son... Pero es importante saber de dónde vienen. Los que pelearon la guerra civil eran socialistas, pero no eran pillos como estos, ¿no? Estos son unos pillos. Claro, entonces ahí va a salir el Pollo Carvajal, que parece que tiene todo en microfilms, porque en esa época la forma más chiquita de almacenar era microfilm, y tiene cuánto le dieron a quiénes, para qué. Porque si tú estás yendo a una protesta de quinta semana, yo no conozco mucha gente que puede estar en protesta 5 semanas sin trabajar. Sería bueno saber quién los está financiando. Pero ¿en qué provincia es el tema? En Imbabura. ¿Dónde está el corazón de la minería ilegal? En Imbabura. ¿Quién cree que los está financiando? La minería ilegal. Pero después, si tú dices esos comentarios, eres clasista. ¿Y por qué? Eso es lo que digo. Que los mineros ilegales son una clase o una raza. Hay que ser imbécil, pues, ¿no? Bueno, ¿verdad? Estaba olvidando de Santo Tomás. La estupidez humana es infinita. La prueba está... O sea, por referirse a la minería ilegal, uno es clasista. Bueno, yo lo que sí digo es que para calificar de clasista y de qué más le dieron racista. ¿Con qué más? Seamos textuales. Además. ¿Pero separatista por dónde? Sí. Bueno, mejor todavía. Para hacer ese tipo de comentario, usted, quien sea, porque no sé quién es ni me interesa, ¿ya?, ha aprobado a fondo el enunciado de Santo Tomás de Aquino y de Albert Einstein. El uno de que la estupidez humana era infinita y cada vez había más estúpidos,
englóbese. Y Einstein dijo claramente que habían dos cosas infinitas, el universo y la estupidez humana, pero que él ya tenía dudas sobre el universo. Sobre la estupidez humana no tenía duda, y ¡ah! Ya me puso el rojo a mí. Pues a los otros programas, nada. ¿Sabe por qué? Lo tiene amanezado en el de la mañana, usted ya sabe, como la película, ¿no? Y después la consulencia del Averno, ¿cómo le va a estar? ¡No! Pues, ¿hay favoritismo? Hay ¿cómo es? Clasismo, racismo. Todos los ismos están Ay, aquí. sí, todos los ismos, eso sí. No, oye, estamos 20 de octubre, ¿ya fuiste a conocer el hotel número 10 del Ganadero Verde de Puerto Viejo? No. ¿Qué estás esperando? ¿Que te vayan a ver? Allá. Bueno. Convierte tu estadía en una estancia llena de confort, instalaciones modernas y diseño vanguardista. Desde el mes de julio, ya estamos 20 de octubre, ya tienes 3 meses y medio, que has podido ir a Monté. Es alta cocina inspirada en raíces manabitas. ¿Ya? Y más tardecito puedes disfrutar cócteles y piqueos en Solera Rooftop con una vista panorámica del atardecer que te va a enamorar. Bueno. Conoce más en oroverdeportoviejo.com. Ya sabes, Oro Verde Puerto Viejo, tu nuevo gran destino. See you tomorrow. Chao. Hasta aquí, Hablando Fuerte. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2025.